Da igual, ¿de qué sirve? ¿Qué más da? Ya visteis al imperio reírse y cambiar la letra de la canción protesta hasta hacer de ella un chiste con cierto fondo amargo de tristeza. ¿De qué sirve un poema? Puede la palabra ser más rápida que las balas de goma. Puede una estrofa ser escudo, barricada, chaleco antitrauma. ¿Cambia acaso las cosas tanta literatura? No, no las cambia. Ni puta falta que hace. Tampoco entrará con sangre la letra, ni la letra con sangre. No ha de ser útil el arte. Jamás será una palanca, ni una medalla, ni mucho menos un arma. La buena literatura puede y suele ser, sin embargo, causa primera, herramienta del cambio profundo, hermana de la química y la magia. Y es que las palabras no cambian lo que hay, cambian lo que nosotros queremos que haya. No curan heridas abiertas, pero evitan heridas venideras. La rebeldía y el poema no se ostentan, no son motivo de orgullo, ni mucho menos de vergüenza. Son tan solo el punto álgido en el que se manifiesta nuestra auténtica e inalienable naturaleza, cambiando todo lo que nos rodea, a golpe de amor a la existencia en cada bocanada de aire. Y hay, ya lo sé, no se me escapa, quien sí piensa en si sirve o no sirve, muchísimos más rebeldes y poetas que personas rebelándose o escribiendo poemas. Pero la cuestión que importa, la única en el fondo, es si nosotros somos o si al menos queremos ser de los unos o de los otros. Y no si escribir, si protestar, si manifestarse, sin ensuciarse el alma y las manos, trenzándonos las venas con sueños frustrados y amarga impotencia. Merece la pena. Pues claro que merece la pena reírnos con la boca bien abierta mientras pintamos puertas que se abren en todos y cada uno de los muros que levanten los carroñeros ciervos de la inversión rentable y el no puede ser. El pragmatismo para los contables, nuestro papel está hecho de otra pasta y todo aquel que encuentre una forma nueva de hacer las cosas y de hablar, que hable. Que nunca se trague la voz. Que hable, por favor, que me hable a mí, nos hable a todos, que nos cambie y cambie con nosotros. Que hable. Y ojalá aún seamos capaces de escucharle. Muchas gracias.